No se puede tapar el sol con la mano. Negar el endeudamiento de los sectores más humildes es trabajar directamente para el usurero. Aquellos personajes que los viejos solían llamar aves negras, equiparándolas con pájaros carroñeros que se alimentan de la muerte. Hoy, en una variante de esta Argentina desregulada, los usureros viven en Punta del Este para eludir impuestos, reciben subsidios millonarios y amparados de un gobierno sin escrúpulos, se están quedando con una gran porción de esa asignación universal por hijo que supieran criticar. Ante la pasividad de quienes debieran impedirlo, se está gestando un cóctel explosivo. Identificar a los protagonistas será como quien toma nota de una lista de ingredientes. 1. Mercado Pago. Una de las hoy llamadas billeteras virtuales, un mecanismo de pago muy difundido que permite derivar dinero a una cuenta electrónica para poder abonar desde allí distintos consumos sin el contacto físico con el dinero en efectivo. Es una variante más de la empresa Mercado Libre, fundada por Marcos Galperín, un empresario que recibió subsidios millonarios del Estado para cimentar su labor hasta convertirse en uno de los argentinos más ricos del mundo, dueño de una fortuna estimada que supera los 7.000 millones de dólares. En el año 2002, como una forma de eludir impuestos, eligió radicarse en el Uruguay. Regresó a la Argentina en el 2015 como una muestra de apoyo político al gobierno de Mauricio Macri y permaneció hasta el 2019, en que éste fue derrotado en las urnas. Allí retomó su residencia en Uruguay, ya en forma definitiva. Así como al pasar, destacamos que los subsidios los sigue persiguiendo, con la nuestra, así como suelen denominar a las asignaciones estatales para los sectores más desprotegidos de la propiedad, de la sociedad. Ya volveremos a hablar de él y de un nuevo servicio que presta, créditos a través de su billetera virtual a tasas usurarias. El segundo de los ingredientes, la asignación universal por hijo, una medida revolucionaria que en el año 2009 permitió recibir a aquellos que no tenían trabajo registrado en la economía formal, o sea que lo que hoy se conoce como trabajo en negro, un importe similar al que recibían los trabajadores registrados bajo el formato conocido como salario familiar. Esta medida alcanzó también a desocupados, permitiendo que tu hijo o tu nieto valiera igual ante los ojos del Estado que los hijos o nietos de los demás. Tuvieras trabajo en blanco, en negro o ninguno. Más adelante hablaremos también sobre las repercusiones de esta medida y el tira y afloja de su sistema de actualización. El tercer ingrediente es la irrupción de un gobierno en el año 2023 elegido en las urnas, lamentablemente, que en nombre de la llamada libertad de mercado terminó abriendo la puerta a la ley del más fuerte. Retomemos entonces el cóctel del que habláramos, ahora que sabemos un poquito más de los elementos que se entremezclan en esta receta explosiva. Prometimos hablar de las repercusiones de la asignación universal por hijo. Miguel Denzel, un cómico que olvidando al pueblo que le diera fama y fortuna, eligió el ingreso a la política, siendo diputado y embajador, supo decir al respecto de la asignación: las chinitas se embarazan para cobrar el plan. Aquí intervienen las posturas de los diferentes gobiernos para con este sistema. Cuando finalizaba el mandato en el 2015 de aquel gobierno que la instauró, quiso asegurarse que ante la eventualidad de la llegada de hipócritas del sector que opinaban como del CEL, no pudieran llevar adelante medidas de gobierno en su contra. Eliminar la asignación les sería imposible. Era un derecho adquirido y de hacerlo desatarían un conflicto social de proporciones. Eso era imposible de imaginar, pero sí podrían planchar su importancia y beneficio congelando el importe a percibir. Para eso se dictó una ley en el Congreso que establecía una fórmula o mecanismo de actualización por encima de la inflación, para que el importe no perdiera poder de compra.
No imaginaron que el desprecio que expresara del CEL era el de todo el sector político, que reformó por decreto esos mecanismos para calcular el importe hacia la baja. Más allá de discusiones por la veracidad o no de los índices de inflación, lo concreto es que comparando precios e ingresos, de ahí en adelante con la asignación se pudieron comprar menos litros de leche, por ejemplo. Ese gobierno, elegido en el 2023, inició su gestión devaluando la moneda en un 118%. Eliminó subsidios estatales a tarifas de luz, gas y transporte, autorizando aumentos muy superiores a la inflación, que a pesar de sus promesas nunca terminó de dominar. Eligió disimular ese fracaso maquillando los índices oficiales con los que se calculan las actualizaciones. Ese gobierno desregulador le permitió a Mercado Pago convertirse en un instrumento donde los beneficiarios de la asignación universal pudieran acreditar allí el magro importe mensual de ese beneficio devaluado, a pesar de no ser una entidad bancaria con la cobertura de las garantías del Banco Central. La consabida batalla de los hogares humildes por seguir alimentándose cada día tuvo que apelar a los préstamos ofrecidos por Mercado Pago a un solo clic de distancia. La desregulación de las tasas de interés le permitió cobrar intereses usurarios que están comprendidos como delito en el artículo 175 del Código Penal argentino, con penas de entre 3 y 6 años a quien operando como prestamista usurario hace de ello su profesión habitual, definiéndolo como quien obtiene ventajas desproporcionadas o garantías extorsivas, aprovechando la situación de vulnerabilidad de otras personas. En estos tiempos de inteligencia artificial, un algoritmo le permite a Galperín cobrar tasas diferenciadas que aumentan en cuanto mayor sea la precariedad económica del deudor, quedando a cubierto así de los que se conviertan en incobrables. Estos están ampliamente compensados para el usurero que vive en el Uruguay con las tasas exorbitantes que sí les cobró a los que sí pagaron los préstamos a costa del hambre de sus hijos. Pero aquí interviene una variante que da muestra de la perversión que envuelve a toda esta historia. Aquellos deudores que cobran la asignación universal por hijo, acreditándola directamente en su cuenta de Mercado Pago, pueden autorizar al acreedor a debitarles directamente la cuota mensual. En este caso, como a Galperín se le reducen los riesgos de incobrable, reduce las tasas que le cobra a sus deudores o deudoras. La necesidad de seguir comiendo y la situación económica que no tiene miras de mejorar hace que el endeudamiento creciente se multiplique mes a mes ese pasamanos desde el del deudor hacia este acreedor que cobra compulsivamente. Cuando consultaron a los funcionarios al respecto sobre el endeudamiento, respondieron con frases irritantes. El presidente Milei dijo que el endeudamiento debe atribuirse a la compra de televisores para el Mundial. Las cifras suministradas por las cámaras del sector desmienten categóricamente esta afirmación. En la nube de pedos en la que vive, ¿ignora acaso esa costumbre anticuada de comer todos los días? El nuevo vocero presidencial, que todavía no tuvo la suerte de encontrarse un pendrive en un ropero, dijo que nadie les puso un revólver en la cabeza para endeudarse. ¿Sabrá lo que significa el llanto de un chico con hambre? Y el ministro Luis Toto Caputo dijo que el endeudamiento por encima de las posibilidades de pago se debe a la falta de educación financiera. Lo dice un endeudador serial del pueblo argentino con créditos a 100 años vista. ¿Quién lo educó a él financieramente? Algunos pensamos que fue la banca Morgan, uno de los acreedores más beneficiados con su gestión. Así, a este momento en que apenas acreditada la asignación universal por hijo pasa en forma casi automática a las arcas del hombre más rico de la Argentina, los economistas lo llaman libertad. ¡Carajo!